Muchas gracias, Vanessa, por estos minutos para priorizarte esta propuesta informativa que tenemos acá desde el Ecuador para dar a conocer el arte contemporáneo, primeramente a nivel nacional y, cómo no, cuando tengamos siempre oportunidades internacionales de charlar con otros artistas de otras latitudes, de fuera de la frontera, siempre va a ser un gusto. Bienvenida, Vanessa, a Priorizarte. Gracias, muchas gracias, Víctor. Estoy muy emocionada. No, no, para nosotros fantástico tener la oportunidad siempre de charlar con artistas de países vecinos y en este caso del Perú. Vanessa, vamos a tratar de conversar contigo desde los temas macros hasta hasta los temas más pequeños y específicos. En esta oportunidad va a haber una audiencia en el Ecuador que no va a conocer tu obra primeramente. En esta oportunidad, Vanessa Karin, ¿no? Vanessa. Mucho eh, cariño. Vanessa Karin. Vanessa, ¿cómo te describes ante ese público y ante los espectadores que no conocen tu obra primeramente? Si tienes que definirte ante un público que no te conoce como artista visual, ¿cómo te defines en pocas palabras, en un concepto? Creo que soy un artista que es muy obvio que ha crecido con una pantalla delante suyo, porque utilizo bastante cuestiones de la internet. También algo de lo que siempre se resalta bastante es que como toma bastante de la clave del imaginario del anime, también por ahí puede ser. Ya, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué edad tienes para recordarles a la audiencia? Tengo 28 años, o sea, yo soy limeña, tengo 28 años. Em, bueno, yo estudié en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudié pintura. De acuerdo, muy bien. Y esa era una de mis siguientes preguntas. A ver, tomaste esta decisión de estudiar pintura específicamente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Por qué fue esta decisión a tan temprana edad? ¿Quién te influyó? ¿Hay artistas también en tu familia que te influyeron? ¿O fue bajo otra influencia? ¿Por qué decidiste artes plásticas? En realidad siento que yo siento que yo no elegí estudiar pintura, siento que el camino de mi vida me llevó a estudiar pintura, porque yo en realidad ingresé a la facultad a estudiar diseño. Ya. Estando en la facultad teníamos cursos generales y ahí conocí la pintura. Y una vez que pinté, ya no pude dejarla y me tuve que cambiar de carrera. Ya, de acuerdo. Claro, y en ese caso, tuve que convencer a mis papás. De hecho, un profesor que se llama Eduardo Takeshi, que es un artistazo, él me ayudó a cambiarme de carrera para poder convencerlos. En mi familia no tengo artistas, o sea, propiamente dicho, no, pero sí tenía un tío que le gustaba pintar, otro que le gustaba la música, ¿no? Pero sí, concretamente no. Pero tenías alguna intuición, ¿no? De alguna habilidad previa, ¿no? Tal vez dibujar muy bien o tal vez hacer manualidades de forma muy buena y tal vez pueda ser buena en esto. O sea, tenías una intuición, tal vez. En realidad yo quería ser escritora, o sea, yo quería estudiar periodismo, quería dedicarme a escribir en mis tiempos libres, pero dio la casualidad que mi papá estaba trabajando en la universidad en una construcción de la Facultad de Arte Nueva. Entonces, por eso es que me proponen que postule y de hecho yo no postulé, o sea, yo no me fui a inscribir, sino que llegué un día a mi casa y ya me habían inscrito a la Facultad de Arte. Por eso siempre digo que ha sido como un camino que me han llevado. Siento que mis papás en esa época me conocían más que lo que yo realmente, creo que me conocían más porque supieron encaminarme, pues, ¿no? Tuviste en este caso la ayuda familiar y no fuiste como la abeja negra que se toma muchas No, veces con ese estigma de que no vas a ser artista y cómo vas a vivir de eso y todo el asunto, ¿no? poquito sí, un poquito no, porque lo que pasa es que sí, yo ya dibujaba, desde chiquita me encantaba dibujar, llenaba diarios de como historias que me inventaba, cosas así, y mi padrino me regaló una tableta, entonces yo dibujaba en la computadora bastante de adolescente. Por eso mi familia me encaminó al diseño, ¿no? Porque no necesariamente, no exactamente la pintura, sino el diseño gráfico, y luego yo quise ser diseñador industrial, pero finalmente me cambié de carrera, ¿no? Sí hubo dudas de parte de mis papás porque tenían miedo de cómo iba a vivir, ¿no? Sí, Porque totalmente. Sí. sí, pero me apoyan así el 100%. Una vez que los convencí que esta era como mi carrera y mi camino, me dejaron ser.
Qué maravilla, qué maravilla. Y parece que en estos 7 años de carrera que ya llevas, ¿no? 7, 8 años de carrera te ha ido muy bien. Ya vamos a repasar varios aspectos de tu proceso creativo, de exposiciones. Y también hay una parte muy importante de influencias. ¿Cuáles fueron los pintores o artistas contemporáneos, modernos, barrocos o clásicos de la historia del arte que te influyeron a principios de la universidad o durante tus estudios académicos? Creo que a mí, los que más me han influido son mis profesores. Siento que ellos, aparte de que, o sea, también eran artistas como Eduardo Takeshi, creo que eran sus palabras de aliento en la carrera, lo que me llevó a desarrollar un lenguaje que en la facultad aún no se encontraba, ¿no? Porque justo hace un momento hablé sobre que yo tomo imagen del anime, entonces, bueno, estoy desviando un poco la pregunta, pero, bueno, y aparte, por ejemplo, ya de antes me encanta Velázquez. Siempre me ha Sí. gustado mucho la pincelada suelta que tiene. Eso fue algo que intenté imitar en la escuela, a la hora de pintar. Artistas contemporáneos, me encanta Lava Baby, que es Emma Stearns, que es una neoyorquina. Después está Jenna Giffords, que también es americana, que admiro mucho sus autorretratos. Contemporáneos a mí, me encanta la carrera de Winnie Minerva, que es una artista peruana, que debe tener 30, o sea, estamos como en las mismas edades. Admiro muchísimo a mis amigos y colegas también. O sea, siento que me he retroalimentado bastante de mi alrededor. Ya, qué maravilla, Vane. Y una vez que egresas de la universidad, terminas los estudios académicos, em, ¿cómo describes esas primeras obras que vas produciendo? 2017, 2018, 2019. ¿Qué temáticas tocabas? ¿Cuáles eran las técnicas y soportes que trabajabas? Cuando recién terminé la escuela, fue una cosa media loca, porque yo terminé en pandemia en realidad. O sea, talleres los terminé en el 2019. En la Católica tienes 2 años que es talleres, que desarrollas un proyecto. Y luego 2020 tuve que hacer electivos, pero en esa época pasaba justamente que yo en la universidad terminé haciendo instalación. Hice un proyecto de instalación, era una mesa, unas sillas, era una cuestión más escultórica realmente. Y yo aparte en mi casa pintaba lo que realmente quería pintar. Entonces, yo al inicio me cuestionaba bastante la mujer, cómo nos había me cuestionaba mucho yo como mujer, mis propias experiencias desde adolescente, de cómo yo había percibido que a las mujeres nos parten a mitad, ¿no? Como que o eres esta chica santa, que es el complejo Madonna, o eres la prostituta, ¿no? La mujer que nadie quiere, pero que al mismo tiempo desea, ¿no? Entonces, en un inicio, mi carrera empieza con esas cuestiones y yo lo utilizaba con el anime. Ujú. Justamente lo que pasó es que yo de chiquita en mi casa, en vez de ver cable, veíamos anime porque mis tíos compraban los DVDs. Ya, Entonces, desde muy chiquita he tenido esa influencia y aparte mi madrina es Nikkei. ya. Entonces, y muy aparte de eso, tenía toda esta cuestión católica porque mi familia son católicos. Entonces, yo iba mezclando como esta cuestión muy pop japonesa y dibujaba manga, pero ya cuando empiezo a realizar este proyecto que era sobre la búsqueda del deseo en realidad, porque realmente mi trabajo se centra en la búsqueda del deseo, de por qué deseamos lo que deseamos, por qué nos atraen ciertas personas y otras no. En ese punto, justamente regresando al anime, lo que pasó es que decía, ¿no? Hay mujeres que son santas y otras prostitutas, las parten. En el anime está el Choyo, que es el anime dirigido a niñas, que ellas serían como las santas, las virginales, las puras. Y luego está el hentai, que es la pornografía japonesa animada, y ahí estarían todas las prostitutas, todas las mujerzuelas, ¿no? Entonces, yo en un inicio de mi carrera lo que hice fue pintarme como estas dos mujeres. Me pintaba como Sawako, que era de un shoujo que se llama Kimi ni Todoke, y me pintaba como Ayase, que era de un hentai que se llama Sex Friend. Y en mis pinturas mi idea era como que ellas dos eran amigas y se conocían. ¿Y qué pasaría, no? Entonces creaba estos mundos de fantasía y era una forma de intentar crear mujeres completas. Claro, hacer ese choque de mundos, ¿no? Que usualmente Claro. no se unen. En parte una crítica a la sociedad, ¿no? O una observación, ¿no? Sí, Tú has comentado en entrevistas recientes o he leído sobre ti en otros enlaces web
y afirmas que tus obras no buscan representar el deseo, sino producirlo. ¿Cómo Sí, explicas este aspecto al público espectador de estas obras específicamente sobre hentai o influenciadas sobre hentai? claro, o sea, primero para eso tendría que explicar mi percepción del deseo, porque, bueno, justo lo que pasa es que justamente la religión católica habla del deseo como una opresión, ¿no? Como que el deseo lo tenemos, lo oprimimos, ¿no? O nos piden que lo oprimamos, ¿no? Y el psicoanálisis también te hablan del deseo como lo que está reprimido, lo que está en el subconsciente. Yo no percibo así el deseo y no me termino de identificar en esas corrientes. Yo voy más por lo que decía Deluxe y Batari en el Antidipo, como el deseo, como esta fuerza productiva de como esta gran fuerza creativa que te impulsa a seguir creando. Entonces yo siento como que hay algo que me lleva a pintar. Creo que el hecho de que ya de por sí tome imágenes de estos hentais, específicamente de Sex Friend, y los reconfigure en mi pintura, hace que se vuelvan como es como que el deseo estuviese así Ya. y como que y los llegan a pasar en como si en mi pintura fuera como una ventana, una cosa así. Es una cosa medio rara que estoy explorando, es como si fueran ventanas hacia este deseo. Y me doy cuenta que las personas cuando ven mis cuadros sí lo sienten. Entonces creo que estoy como logrando esto, ¿no? Es, Tú en tu manifiesto que tienes en el enlace digital en tu Instagram, hay una frase que dice, el deseo es una fuerza que atraviesa todo. sí. Sí, siento que el deseo es una fuerza que nos atraviesa a todos, ¿no? Y podemos expandirlo, podemos hablar sobre cómo nos atraviesa a todos políticamente, cómo nos atraviesa en la cuestión del género. eh, pero sí, igual es un trabajo que siempre estoy, inclusive el manifiesto siempre es algo que en lo que sigo trabajando, en lo que sigo pensando. Eventualmente quisiera que se vuelva mi tesis, porque nunca terminé la tesis en la universidad, Ujú. como que sentía que en ese momento todavía no estaba lista para realmente realizarla. Entonces siento que es esta fuerza que nos lleva. Siento que el deseo realmente no oprimimos nada, más bien nos ayuda a seguir produciendo, a buscar estos placeres, a encontrar la felicidad, también a encontrar el dolor, ¿no? Pero parece que es algo que nos llena y nos rebalsa muchas veces, ¿no? Entonces, Cuando ¿sí? Y cuando tú descubres una idea o necesitas trabajar en una idea, Claro. ¿cómo le explicas a la audiencia o al espectador el proceso creativo? Es decir, Ah, concibes la idea, luego la investigas, luego la desentrañas y luego cómo tú seleccionas el formato donde lo vas a trabajar, si lo vas a hacer en acrílico, en óleo, lo voy a hacer en una animación o en un modelado, en un bordado y cómo visualizas el resultado final, cómo explicas tu proceso creativo. pues eso en realidad es bien chistoso, porque siento que siempre mis ideas aparecen cuando estoy en el bus o en el micro, así lo llamamos acá en Lima, los micros. Sí. Siento que paso mucho tiempo en el tráfico y me pasa que mientras estoy esperando llegar a mi destino y estoy escuchando música, yo escucho bastante breakcore, que es un tipo de música que es como electrónica. Me parece que escuchando estas canciones y ya yo teniendo ya un interés en el deseo sexual sobre todo, vienen a mí estas imágenes. Entonces siempre empieza como que en mi cabeza, ¿no? Y aparte también ocurre que yo ya tengo un banco de imágenes en mi computadora de, de portadas de revistas de hentai que voy tomando. Entonces me pasa que tengo esta idea, o también me ocurre bastante que alguna amiga me contó alguna experiencia que tuvo, o leo en algún lugar alguna experiencia un poco extraña que me atrae, o también me pasa muchísimo que estoy en TikTok, estoy viendo videos y leo los comentarios, y hay comentarios que de pronto llaman mucho mi atención y hacen que me ponga a pensar una y otra y otra y otra vez, y los empiezo a relacionar. De hecho, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Anteayer estaba en TikTok y leí una frase que decía, Adán perdió el paraíso por amor a Eva. Y se me quedó en la cabeza eso. Y lo empecé a pensar, lo puse a investigar, puse a leer lo que realmente decía la Biblia, bueno, la católica, ¿no? Me puse a buscar cómo el deseo en ese caso sería por un consentimiento hacia él. O sea,
empiezo a tener muchas ideas, ¿no? Todo esto siempre ocurre en el tráfico limeño, ahí es donde Sí, más todo fluye. Y luego ya en mi computadora, yo hago bastante, yo empiezo con lo digital siempre. En un programa de edición empiezo a estirar las imágenes, las empiezo a romper, ¿no? Las imágenes que creo que mejor calzan, las empiezo a cortar, las rompo, las estiro, empiezo a componer. A veces me pasa que las espejo. Hago bastante eso, como que las sí. espejo o las volteo. O inclusive termino todo el collage y de pronto lo veo y lo vuelvo a espejar. O sea, siempre estoy en esta idea de ir perdiendo un poco la imagen, pero intento no llegar a la abstracción absoluta porque me interesa más la nueva figuración y me interesa que se entienda el origen, ¿no? El origen que sería este anime pornográfico o también este anime que, de hecho, ya es el anime de mujeres, sobre todo. Entonces, se empieza Ese, esa, ¿sí? ese era mi siguiente pregunta, claro, y me la acabas de responder, que tú utilizas el hentai finalmente como un punto de partida más que un punto de llegada estético, ¿no? No buscas Claro. estético, sino es un punto de partida para construir y enviar mensajes, ¿no? Al espectador. Sí, es un punto de inicio. De hecho, justamente andaba como definiendo más eso ahora último en mi trabajo, porque me he dado cuenta de que yo tomo imágenes hentai, pero no del animado. A veces sí, pero casi siempre yo tomo más de los hentais que son ya los mangas, o sea, los dibujados, ¿no? Los que son como los cómics japoneses. Sí, Este, eh, también hago algo tomo como las letras y también las empiezo a romper. O sea, me interesa mucho también las onomatopeyas que utilizan en los sonidos, ¿no? No sé, los las gemidos expresiones, sí, y todas esas expresiones. Y, y sí, no es un fin, porque mi idea no es reproducirlo, ¿no? O sea, yo no estoy intentando crear nuevos hentais, ¿no? O sea, yo lo que hago es solamente un material de origen, nada más. ¿No? Y que me lleva a realizar otras cosas. Como bien dices, ¿no? A terminar dando un mensaje. Em, totalmente, totalmente. sí. Y Vane, otra pregunta también muy importante. En nuestros países hay sectores de la población todavía muy conservadores, ¿no? En Ecuador, en Perú. Y obviamente esta parte de tu trabajo en el que trabajas específicamente con hentai es un trabajo, una obra muy explícita, muy gráfico, con lo figurativo humano, ¿no? Sobre todo con la figura de la mujer. eh, ¿cómo quieres llegar a esos públicos conservadores? ¿Los tratas de educar o tratas de llegar con un mensaje específico? ¿O sabes que a ese público no vas a llegar, sino apuntas a otro público que pueda absorber tu mensaje? Cómo lo tomas? Sí, creo que no intento educar a nadie. O sea, creo que por ahí no voy. También me he dado cuenta que aunque Lima es bastante conservadora, la gran mayoría de personas disfruta lo que pinto. O sea, me parece que muchas veces me han escrito diciéndome, me gusta mucho tu trabajo, y en persona los ves así todos como correctitos, ¿no? Y no te lo esperarías. De hecho, creo que he tenido bastante suerte porque en Lima siempre he encontrado espacios que han abarcado mis pinturas, por ejemplo. He tenido dos exposiciones en las cuales estuvieron las pinturas, no fui censurada, ¿no? También me ha pasado que he participado en el concurso IBNA de arte contemporáneo acá en mi país que se realiza. Las dos veces que he postulado, las dos veces entré. Y no hubo este tema de censura. Ahorita mismo estoy exponiendo en la Alianza Francesa de Lima, específicamente la de Miraflores. Y ahí también hubo un temita de que resulta que mis cuadros no son pornográficos, ¿no? No son como completamente explícitos, son sensuales, yo diría así, ¿no? Sí. Tienen esta implicancia. Y pasó que como en la Alianza también hay niños que van a estudiar, simplemente hicieron de que cuando los niños fueran, que era en una mañana de la semana, los cuadros simplemente los retiraban un ratito y luego los regresaban, pero felizmente no he tenido este problema, ¿no? Y sobre llegar al público conservador, es bien interesante eso porque justo como decía, ¿no? Siempre que conozco a alguien que yo pienso que es conservador y que no le gusta mi trabajo, al contrario, sí le atrae. Entonces, quizás no seamos tan conservadores como pensamos, ¿no? O hay un público que cambia de perspectivas, ¿no? Eso Sobre, sí, sobre-
eso también ha pasado, ¿no? Yo cuando salí del colegio y empecé a pintar estas cosas, ¿no? Yo venía de un colegio de monjitas, así católico. Yo sabía que tenía compañeras de mi cole que no hablaban muy bien de mí, por así decirlo. Y sabía de inclusive algunas mamás de familias que también decían, ay, ¿qué está pasando, no? Estas cosas. Pero yo simplemente continué haciendo mis trabajos y yo sí lo que hacía era invitarlos a mis muestras, ¿no? Y pasó que ya yendo a las muestras se dan cuenta de que no estoy haciendo nada malo. O sea, que no hay por qué satanizar el sexo tampoco, ¿no? Claro. Sí. Y empiezan a cambiar de opinión. También creo que los tiempos cambian y cambian más rápido de lo que uno piensa. Pero es bueno generar el debate, ¿no? De eso se trata una obra de arte, de incomodar, de generar el debate, de Claro. hacer conversación, ¿no? Eso es lo Sí, qué interesantísimo. aburrido, pues, ¿no? Creo. Sería aburrido siempre contemplar y que te guste, Claro. y ahí acabó la idea. Y Vane, también, otra pregunta de las tantas que tengo acá anotadas. En Lima, trabajas en Lima, ¿no? ¿Tienes tu taller en Lima? Sí, está en mi casa, de hecho. Lo tengo justamente arriba de mí. O sea, mi tele está en la azotea. Muy bien. ¿Cuál es la parte que disfrutas más de tu proceso? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué más te frustra durante el proceso creativo en tu taller? Disfruto todo el proceso. O sea, le tengo bastante cariño a la pintura. Disfruto desde tensar la tela, rizarla, hacer el collage, luego pintarlo. A veces me grabo pintando, lo hago también para redes. Hasta me encanta hacer eso. O sea, siento que es algo que realmente disfruto. Me frustra, pero ya son cuestiones a veces económicas, ¿no? Cuando tengo un proyecto muy grande y empiezo a buscar cómo lo voy a financiar, pero felizmente siempre encuentro soluciones, ¿no? Sí, le pasa a todos los artistas, ¿cómo no? Sí. Para, en ese aspecto, sí, sí, sí. Todo es un denominador común que conseguimos en los artistas, ¿no? Cómo financiar una exposición, cómo llevar la obra a otro país y todo lo demás, son los problemas comunes, ¿no? A ver, sabemos que eres una artista visual multidisciplinaria, has trabajado animaciones, en tus redes sociales podemos conseguir estos dípticos animados, ¿no? Sí. Bordados, la animación 2D, incluso el modelado 3D. Trabajaste modelado 3D recientemente, ¿no? Sí, de hecho estoy exponiendo ahorita bueno, es una figura, yo la llamo una muñequita, pero es una figura. La moldeé en Blender, o sea, lo hice desde cero, lo hice en Blender y luego sí la mandé a imprimir porque impresora sí no tenía. La pinté y la presenté. El modelado 3D es un proceso muy diferente a la pintura, ¿no? Desde el hecho que es una cuestión más escultórica, es en la computadora también. En este caso es una cuestión que he aprendido gracias a YouTube. Sin Sí. embargo, si es que lo he logrado aprender también es por la base de pintura que tengo. O sea, ¿no? Como en la universidad teníamos bases de todo, eso me ayudó full. Ujú. Y ahora, Eh, ¿Sí? volviendo a los discursos que trabajas en la mayoría de tus obras, la temática del deseo, de la apropiación, de alguna manera lo veo así como de la libertad. ¿De qué manera tus vivencias personales han modelado esta narrativa visual en tu obra? Hay vivencias personales en todas tus obras. Hay incluso autorretratos en el Sí. hentai. En un inicio yo me pintaba bastante. En un inicio era full autorretrato. Yo creo que eran dos motivos, ¿no? Uno, porque aún seguía en la adolescencia tardía, aún seguía yo viéndome como el centro del mundo, ¿no? Como le pasa a los adolescentes. Otra cuestión era de que no tenía otros modelos, entonces me pintaba a mí. O sea, Sí. no podía, no encontraba cómo pagarle a alguna modelo, entonces me pintaba a mí desnuda, ¿no? También me pasó que pintarme y como una vivencia me empezó a ayudar bastante a creerme. O sea, conocí mucho más mi cuerpo, ¿no? El acto del autorretrato es una contemplación muy larga. Siento que eso me ha ayudado. Y sí, hay algunas vivencias, algunas cosas son más fantasía que otras. No me considero no soy muy loca, por así decirlo, ¿no? De hecho, soy una Ujú. chica bien tranquila. Creo que, de hecho, eso es bien chistoso porque las personas que ven mi arte imaginan una personalidad muy distinta a como soy y luego me conocen y dicen, no, o sea, no me lo esperaba, ¿no? Es que Y en tus obras sueles tratar como tal vez algún público lo pueda percibir así, como de tratar de romper lo convencionalmente tradicional de cómo vemos el amor, ¿no? El amor tiene que ser claro. algo suave, algo tierno, algo...
em, algo conservador, como pero en puro, tus ¿no? imágenes, sí, en tus imágenes es bastante explícito, ¿no? Algo bastante directo. Y entonces, como que tratas de romper esa línea, ¿no? Conservadora, ¿no? Sí, creo que lo he hecho, o sea, no iría de casualidad, pero creo que mis intenciones no eran como romper cosas, ¿no? Creo que yo empecé, lo que pasa es que siento que de alguna manera también me pinto a mí, a pesar que ya no hago tanto autorretrato, creo que yo me considero una chica dulce Ujú. y pienso que aunque también tengo ese lado dulce, también tengo un lado sexual, ¿no? Entonces, Como todos, claro. claro, y me parece que soy bastante directa muchas veces al hablar, ya la forma en cómo me han criado, entonces creo que me pasa que mis pinturas son igual que yo. No, Ujú. siento que son tiernas, pero sexys, no sé, como Ujú. que... aparte, algo que me gusta es retratar el sexo, pero no perder la ternura, ¿no? O sea, no perder la inocencia. Mm, Y no me refiero a una inocencia virginal, sino la sí, inocencia de estar disponibles a sorprendernos, a seguir sorprendiéndonos, ¿no? A que siempre hay más cosas que descubrir, que no sé si experimentar, pero que encontrar quizás, ¿no? Porque creo que cada vez que uno, dicho como poéticamente, visita el cuerpo de alguien más, encuentra mundos interiores enormes que a uno mismo lo enriquecen, ¿no? totalmente, totalmente. Vane, y cuando tú pintas o haces un bordado o animas en 2D o en Blender, y piensas en el resultado final, tú piensas en cómo le vas a llegar al espectador, es decir, ¿te importa de cómo reaccione una audiencia Ah, o unos sí, espectadores? ¿Te importa o no te importa? Simplemente tú creas y lo que vaya a reaccionar las personas ya se sale de mis manos, no te importa. claro. O en cambio sí te importa mucho. Sí, sí me interesa bastante. Siento que de alguna manera mis obras terminan cuando o nacen o se resuelven cuando las observan. Mm, Justamente, ¿no? Esto que hablaba de esta fuerza creativa que de alguna manera es como que crear estas ventanas. Siento que cuando las personas ven la pintura o la animación o el bordado, eh, me gusta mucho ver sus reacciones también. Me gusta bastante conversar sobre lo que ellos creen que he pintado. Porque muchas veces hablan más, o sea, porque casi siempre hablan más de lo que ellos tienen adentro que lo que yo realmente pinté, ¿no? Es una cuestión bastante interesante por ahí. Y Vanessa, si pudieras describir tu trabajo en 3 palabras, ¿cómo lo describirías? Primero diría que es nueva figuración, experimental y sería como post-internet quizás. ¿Ya? Es por ahí. Sí, se me dificulta un poco definirlo en tres palabras. Es difícil, sí, 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 pasa mucho adjetivizar toda una obra de tantos años. Ah, Y Vanessa, tienes varias exposiciones colectivas actualmente abiertas, ¿no? En el Lima, en diferentes partes. La exposición Deseos Voraces acaba de terminar hace unos días. ¿Qué obra llevaste ahí? ¿Y de qué se trató? ¿Cuál era la temática y los discursos de cada artista? En Deseos Voraces éramos tres. Éramos Julieta Glasserman, Luna Danón y yo, Vanessa Gay. Nos unía justamente el punto, era el deseo sexual, y cada uno lo interpretó a su forma, ¿no? Julie lo hacía de una manera más nostálgica, Luna iba más por los deseos que te llevan a cuestiones prohibidas o peligrosas, y yo iba hacia el deseo mismo. En esta oportunidad, experimenté bastante porque tomé nudes, imágenes, que uno se toma desnuda, ¿no? Que en algún momento había intercambiado con alguna pareja. Y estos nudes los dibujé en tela. Y los dibujé en tela porque quería insinuar como los pañuelos. Y estos pañuelos los endurecí. Porque quería que no solamente el nude se volviera permanente, porque muchas veces estas imágenes son de un solo envío y ahí terminan, sino también quería evidenciar el acto sexual, ¿no? Era como estos pañuelos sucios, ¿no? De Mm. fluidos que se habían endurecido. Pero todo de una manera muy sutil, diría yo, y hasta bonita, porque en realidad estas telitas arrugadas, porque
también las arrugué porque mi idea era jugar con la forma de mi cuerpo, porque en ese caso era autorretrato. Los coloqué en cajitas de acrílico. Y me parece que la cajita también le dio, acentuó la idea de permanencia, ¿no? Como un recuerdo que se había quedado, ¿no? Como que el sexting se quedó en un recuerdo. Una cuestión así. Sí, sí vi las fotos, sí están en Insta, en tu Instagram, sí, sí se ven fantásticas con estas paredes blancas y en Sí, dimensiones medianas, sí. sí, hicimos una composición en la pared, eran 10 piezas. Mi idea no era como colocar no, sino como hacer toda esta nube, ¿no? De información. De alguna manera me seguía intentando apelar a esta idea de que, bueno, que todo está surgiendo desde algo que inició en Internet, ¿no? Ujú. Bueno, el intercambio inició por mensajería, ¿no? Fantástico. Ivane, también vas a tener, estás participando en una muestra abierta hasta mayo. Esto no es no fan art. ¿De qué se trata esta muestra y qué llevaste aquí? Esto no es fanart, somos 5 artistas jóvenes, somos Salima Black, Miguel Ángel Poli, Kevin Chávez, Martín Toquechi Letts y yo. Lo que nos unía en este caso era que los 5 tomamos imaginario del anime, o sea, todos de alguna manera nos vemos influenciados por pero cada uno con su tema, ¿no? O sea, en mi caso, bueno, yo hablé bastante del deseo sexual, Selima Black iba más por una cuestión más del mecha, Martín había hecho como una mesita con unos muñequitos de cartón y él apelaba más a estas ferias, a la piratería. Polly había tomado DVDs de fans para fans. O sea, él había hecho una instalación con DVDs y esos DVDs eran por los DVDs de animes y hablaba ¿Ya? sobre cómo antes para ver anime tenías que verlo a través del FanTab, que eran los mismos fans que lo subtitulaban. Era una instalación hecha como en honor a esto que había ocurrido. Y después Kevin hizo una escultura que apelaba a la forma de las cajas donde ponen los muñequitos. ¿Ya? Y era si no mal me equivoco, en concreto, era bastante grande, una cuestión así. Y bueno, esta muestra está en la lista francesa, la está curando Max Hernández Calvo. Y bueno, eso era, ¿no? O sea, fue bastante interesante y divertida en realidad realizar esta muestra, porque justamente queríamos evidenciar que en Lima hay bastantes artistas que venimos trabajando este tema, ¿no? Ujú. Eh, que no es una particularidad, porque eso es importante, ¿no? Darse cuenta de que las experiencias propias no necesariamente son únicas, sino de que de alguna manera los 5 éramos artistas influenciados por la internet. Sí, ¿No? Habíamos crecido frente a una ventana, a una pantalla que llega, o el hecho que ¿cómo decirlo? Que nos habíamos visto influenciados por esta expansión del anime que ahora es global, ¿no? Y, sobre totalmente, todo, y también había esta parte de que cuando éramos chicos el anime no era tan común, ¿no? Porque hoy en día es totalmente. más común verlo, pero en esa época no. Entonces, también tenía como estas cuestiones nostálgicas. Ajá. Y finalmente, Vane, para ir cerrando esta conversación, nos quedan un par de minutos. Tus próximos proyectos para 2025, 2026, ¿en qué series estás trabajando? ¿Vas a ir a otro formato de trabajo? ¿Vas a participar en otra muestra? ¿Tienes otro giro de creación de obra próxima? ¿Qué nos puedes contar para este año o el año que viene? Estoy haciendo, bueno, tengo 2 muestras colectivas que siguen. Una es una caridad, es Cusimayo es para los niños, se llama Arte Feliz. En esta bueno, voy a hacer un cuadro justamente para esta exposición en específico. Luego está Caída Libre, que justamente este mes es FARC, que es la Feria de Arte de Lima, entonces se hacen como ferias paralelas, ¿no? Yo voy a participar en Caída Libre, voy a participar con justamente piezas de Deseos Voraces, o sea, de esta muestra está toda la de acá. Tengo proyectos, sí, con otros artistas. Quiero hacer 2 bipersonales. Tengo una individual que estoy pensándola, que todavía no he escrito bastante, pero todavía no tengo piezas. Y un proyecto que estoy realizando en mi propia página web, que quizás no suena a una obra, pero lo estoy tomando como tal, Sí, es porque importantísimo para cualquier artista, claro. sí, o sea, estoy como diagramando todo desde cero, haciendo
quiero que parezca, ¿cómo decirlo? Quiero que se parezca a un cuadro mío, ¿no? Entonces ahí sí que le doy todo. ¿Y Ajá, vas a espero que seguir ese día trabajando? salga. ¿Sí? ¿Y vas a seguir trabajando en base al hentai? ¿Vamos a ver más de eso? ¿O vas a traspasar a otros, digamos, a otros formatos, otra temática, a otra cromática? Creo que quizá, o sea, creo que mi punto siempre va a ser la búsqueda del deseo, del origen del deseo sexual. El hentai, sí, le voy a seguir trabajando, voy a especificarlo más. O sea, no va a ser como tan abierto, sino voy a buscar específicamente, sobre todo los doujinshi, que es donde yo más tomo, que son estos cómics. Voy a pulir más mi manifiesto que escribí. O sea, lo quiero hacer mucho más específico porque también quiero sacar mi tesis. Así que sí, o sea, es un sí o un no, porque tampoco, también me pasa muchas veces que como las ideas surgen, no sé si algo me surgirá en este año y terminaré haciendo otra cosa, ¿no? Eso Totalmente. ocurre. Vanessa, qué gusto haberte tenido estos minutos, esta sesión de grabación que hemos tenido acá para priorizarte y difundir parte de tu trabajo acá en Ecuador y que también se difunda allá en Perú. Vamos a estar compartiendo en redes extractos de esta entrevista y de verdad que qué gusto conocerte Igualmente, qué gusto. como persona, como artista y siempre bienvenida acá. Muchas gracias, Víctor. O sea, siento que esto ha sido divertido, me encanta hablar de arte en No, y general. faltan muchas preguntas sobre curaduría, sobre cómo trabajas el acrílico, el óleo, No, pero yo en realidad acrílico no trabajo, solamente cuestión pictórica es el óleo mayormente. el óleo que también tiene toda una gama de preguntas que hacer, ¿no? Tarda más en Claro. picar, la paciencia que hay que tener, pero qué gusto tenerte acá en una primera sesión con Priorizarte. No, gracias a ti, más bien.